Es lo que hay, estamos hasta las 12. Tenemos un nuevo invitado también aquí en nuestros estudios. Recién se retiró Cintia Álamo, que es la referenta de la UOCRA aquí de la ciudad de La Plata. Y ahora estamos con un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Pablo Busch. Él es referente de política obrera, que ahora nos va a contar. Los otros días lo entrevistamos a Jorge Altamira y hablamos sobre este tema de política obrera. Sabemos que ¿quién va a negar de que Jorge Altamira es el histórico referente indiscutido del Partido Obrero? Pero bueno, párrafo aparte, vamos a hablar de política obrera, por eso está aquí el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos un poco esto, ¿no? Política obrera, ya tiene su fórmula, ya su instalación, digamos, también, su desarrollo territorial, pero la propuesta, ¿no?, de política obrera, ¿cuáles son tus ejes principales, ¿no? Sí, para simplificar un poco para el oyente, la historia del Partido Obrero, en un momento de crisis, de orientación y de debate, se expulsó a Jorge Altamira y a una cantidad de dirigentes. Bueno, rápidamente hemos formado política obrera y hemos podido presentar, lista a presidente, lista a gobernador, lista aquí en La Plata, en Berisso, con Gómez Arabia candidato aquí en La Plata, sí, y Eduardo Molina en Berisso, candidato a intendente. Para simplificar, es la historia del Partido Obrero, es la continuidad histórica. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en el problema que padece la población trabajadora de Buenos Aires y a nivel nacional también, que es un proceso de agudización muy grande de la precarización laboral. Hoy leía que el gobernador Kicillof se vanagloria de que se han creado 120.000 puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires en su mandato. Lo que no dice Kicillof es que esos puestos de trabajo se han creado sobre la base de una inmensa miseria social de esos trabajadores. Hoy el dato es que los que trabajan son pobres. La UOM firmó hoy un acuerdo, ayer firmó un acuerdo que los básicos están por debajo de la línea de pobreza y lo van a estar mucho tiempo más si siguen las cosas como están. Los puestos de trabajo que se han creado son puestos de trabajo en su mayoría en negro o en su mayoría como monotributistas o como factureros o tercerizados por agencia, con lo cual nosotros asistimos por un lado a un crecimiento económico del país contrastado con un empobrecimiento general de la población y un avance de la flexibilidad laboral. Porque ¿cuál es el secreto de estos salarios de pobreza? Que cuando un sindicato como la UOM o como Alimentación, que es el gremio donde estoy yo, firma un convenio que es de miseria, los trabajadores luego son forzados, por los salarios que tienen, a aceptar o hacer 12 horas o trabajar turnos rotativos o a trabajar los fines de semana o a aceptar cláusulas de producción o de presentismo que lo aceptan forzados con la necesidad de llegar a fin de mes, digamos, a una canasta para llegar a fin de mes. Pero entonces, Pablo, sí, perdóname, ¿no? Discúlpame. ¿Qué es lo que lleva a un gremio a cerrar a la baja un acuerdo salarial? Su política de apoyo al gobierno. Es decir, son gremios que son peronistas y que han apoyado desde el primer día al gobierno de Alberto Fernández, así como antes apoyaron a otros gobiernos. Y bueno, la política del gobierno ha sido transferir la riqueza de la clase obrera, o sea, que genera la clase obrera, transferírsela al capital, en función del rescate de la deuda, digamos, del pago de intereses, en función de mantener un cierto marco de rentabilidad para los capitalistas. Esa es la política del gobierno. Ahora, como los sindicatos son sindicatos, digamos, que apoyan al gobierno, han sacrificado la defensa de los salarios.
la defensa de las condiciones de trabajo, la defensa de la estabilidad laboral, la han sacrificado en función de su apoyo al gobierno, en este caso Alberto Fernández y Sergio Massa. Bueno, la CGT hoy está haciendo campaña lisa y denodadamente por Sergio Massa. Dice, bueno, pero si es el gobierno que nos ha llevado a estos salarios de miseria. Bueno, de eso se trata, digamos, la política de los sindicatos. Ahora, quiero advertirte algo que nosotros hacemos mucho hincapié. La cuestión de la flexibilidad laboral, de esta precariedad en el trabajo, nosotros no lo estamos desarrollando como un problema sindical. Es decir, bueno, que un sindicato arregló mal y entonces, El problema de precariedad laboral ha penetrado en todas las áreas del trabajo en la República Argentina. No conozco un rubro en donde no haya un cuadro de precariedad laboral creciente, inclusive, no sé, profesionales como médicos, no sé, docentes, enfermeros, sectores donde, bueno, uno entendería que deberían tener otro cuadro de situación, la precariedad laboral avanza. Ahora, nosotros lo que queremos expresar sobre este punto es que en el problema de la flexibilidad laboral se va la vida del trabajador, porque el trabajador tiene que, 1, matarse para llegar con la productividad, 2, ir a trabajar enfermo para llegar con el presentismo, 3, matarse haciendo horas extra, 4, por ejemplo en el Rappi, pedalear todas las horas posibles y a toda velocidad para llegar a cobrar un mango, ¿no? Es decir, en todos los rubros la flexibilidad laboral lleva al trabajador a matarse. Sí, el taxista bueno, ahí está, ¿ves? O el comerciante que tiene que abrir sábado, domingo, feriado, 16 horas, 18 horas. Y entonces, con este cuadro de precariedad laboral, ¿qué vida social puede desarrollar un trabajador? ¿Qué proyecto? ¿Qué estudio? ¿Qué formación? Es decir, bueno, uno se sacrifica, obviamente forzosamente, pero el problema de la flexibilidad laboral es un problema mundial y es un problema de vida de la clase obrera. Es decir, esto hay que enfrentarlo y ponerle fin, porque, es decir, la vida es una sola y uno no va a vivir matándose para llegar a fin de mes. Es decir, a través del empobrecimiento de los convenios a la baja, los sindicatos habilitan este tipo de situaciones que, bueno, son tan agudas para los trabajadores. El otro día hicimos una actividad en SIAT, Techint, acá en Zona Sur, en Avellaneda, que es donde se hicieron los caños del gasoducto. Es una fábrica que debería ser las mejor pagas del país y deberían ser casi condecorados como héroes de la patria. Sí, hace unas válvulas impresionantes. Claro. También, ¿sí? Bueno, los delegados, que también apoyan al gobierno, denunciaron que trabajan 21 días corridos, sin descanso. 21 días. Claro, con el objetivo de llegar a hacer los caños necesarios para el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, todo el progreso que se puede desarrollar como país o el aumento de los puestos de trabajo siempre es hundiéndole el lomo a los trabajadores, que obviamente, por ejemplo, me recuerdo que presentaron una carta para que el Día de la Madre puedan las madres no ir a trabajar, la empresa se negó. Entonces, lo pongo como ejemplo, no estoy hablando solo de esto, pero en el problema de la flexibilidad laboral hay que ponerle fin, y porque se va la vida del trabajador, es decir, se sacrifica la vida social, la vida familiar, la vida de los amigos, en función de alcanzar una canasta que deberíamos alcanzar simplemente trabajando 8 o 6 horas en un empleo. Hoy en día la productividad ha crecido en forma descomunal y no sería necesario matarse en la fábrica. Claro. Pablo, en este caso, la propuesta a veces de política obrera tiende a este esquema que en muchos países se está implementando de que la jornada laboral sea más corta y que eso generaría a su vez más empleo. Por supuesto. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando se empezó a plantear lo de las 8 horas, lo planteaban los socialistas y demás, el capitalismo era otro capitalismo. Hoy en día la productividad
ha crecido en forma impresionante. En la máquina en la que estoy yo, hoy trabajamos 2 personas. Hace 10 años trabajaban 10 personas y hace 30 años trabajaban 25 personas. Y hacemos muchas más sopas ahora que las que se hacían en 1980 y que se hacían en 1950, porque las máquinas son mejores, la robótica y demás. Y sin embargo, ahora trabajamos 2 en turnos rotativos, trabajando fines de semana, obligados, y no llegamos. Y así todo, claro. Y así todo lo llega. Entonces, en vez de el régimen capitalista, en vez de abrir paso, decir, bueno, trabajan 10, pero trabajan menos horas, y entonces tienen una vida social. No, el régimen capitalista sigue llevando las cosas al límite. Claro, exprimiendo al máximo la fuerza de trabajo, que es la lógica de ellos. Aquí el problema no es que ellos tengan esa lógica. Acá el problema es que los trabajadores entiendan que no podemos votar por listas que defiendan este estado de cosas, y advierto que la discusión de la campaña electoral, y si uno presta atención a los discursos de ayer de la rural, la discusión acá es cómo transferirle la quiebra del Estado a la clase obrera. Es decir, ayer se anunció, todos los candidatos anunciaron que iban a ir a 0 retenciones al campo. Todos. ¿De dónde va a salir la plata? Es evidente que impuestos a los capitalistas no le van a poner, impuestos para... Es evidente que viene una modificación sustancial del régimen impositivo para que la clase obrera pague ese dinero que hoy sale de las retenciones. Luego se habla de una reforma laboral. No solamente habla de una reforma laboral la oposición, el propio gobierno, la CGT, Juan Grabois, es decir, ya están alineándose con lo que reclama los tenedores de deuda, el Fondo Monetario Internacional, los grupos internacionales de crédito, Templeton, PIMCO, todos esos grupos, están reclamando que se desarrolle una reforma laboral que tiene por objetivo abolir el derecho laboral en la República Argentina. Es decir, que un trabajador pase hoy de tener un convenio, vacaciones, aguinaldo, indemnización, derecho de protesta, son todas conquistas que a lo largo de muchos años y muchas luchas los trabajadores han conquistado para sí. Hoy en día la discusión es, por ejemplo, la indemnización tiene que terminar, tiene que ser modificada y cambiada de otra forma, el periodo de prueba tiene que ser extendido, cosa de que los capitalistas puedan rotar permanentemente el personal y ese personal no tenga derecho de reclamo alguno, ni de indemnización ni de nada. Abolir las multas a las violaciones a la ley de contrato de trabajo, que es algo, ilógico, porque si usted tiene un contrato con alguien y usted incumple ese contrato, un contrato comercial, supóngase, alquila aquí un local en La Plata, sí. Dice, bueno, voy a pagar, usted tiene un contrato comercial, si usted incumple, la ley establece que usted va a tener que pagar multas. Es decir, bueno, lo mismo pasa con las patronales, es decir, bueno, si usted incumple las leyes laborales, va a tener que pagar multas, claro. Bueno, ahora hay un reclamo universal de, no, basta de multas. Es decir, o sea, incumplamos. Claro, no pasa nada. El derecho de incumplir. Inclusive, ahora hay otro planteo, que es, digamos, el que va más a fondo, que es el que plantea abolir el derecho de protesta. Porque detrás del reclamo de, bueno, basta de piquete, basta de huelga, basta de, inclusive hay planteos como el de Bullrich, Milei y Lustó, Jorge Macri, que desarrollan un planteo de corte más fascista, es decir, bueno, hay que terminar con esto, hay que terminar con los piqueteros, hay que terminar con esto, cuando el derecho de protesta, ellos deberían decirle a la población que es legal, y los piquetes son legales en todo el mundo, salvo en las dictaduras, pero por ejemplo en Estados Unidos es perfectamente legal el piquete de huelga. De hecho, si vos ves los diarios internacionales, hoy vas a ver a los principales actores del mundo, los que vemos en las plataformas, terrible, de piquete, defendiendo la huelga de los actores. Es decir,
Los que uno menos esperaba, ¿viste? Que Claro, uno pero cree que están, los no. que nos venden como el modelo, dicen, no, bueno, Estados Unidos, estas cosas no pasan, qué sé yo. Bueno, primero tienen que saber que la palabra piquete es una palabra anglosajona, viene de picket. Picket ride, picket line, que tiene que ver con los piquetes de huelga. Como boicot. Claro, boicot, claro. Y luego tiene que decir que en el que plantean como el paraíso de la humanidad de Estados Unidos, los trabajadores digamos, del cine están en huelga y no son precisamente figuras no conocidas. Los principales actores están todos en la huelga, se levantaron. Los de Oppenheimer, por ejemplo, levantaron todas las presentaciones y se fueron a luchar. Con lo cual es un problema mundial. Claro, viste, Pablo, que aparte del mensaje que es genial, que a mí me parece importantísimo, eso ellos dicen, sin nosotros, ellos tampoco son nada, ¿entendés? Que ese es el tema, la empresa, sin los trabajadores y trabajadoras, tampoco son nada, que es lo que hay que respetar. Y yo voy a este aspecto, Pablo. Estamos con Pablo Busch, que está aquí en nuestros estudios, él es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera. Te planteo esto, viste que en el mensaje que se dan los políticos, dice, bueno, yo voy a terminar, hay que terminar con los piqueteros, pero nadie te explica que con lo que hay que terminar es con el problema que genera esos piquetes. Viste que de eso nadie habla. No, porque es un problema de otro orden. El problema, es decir... Porque ¿cómo se soluciona lo que está detrás de todos esos piquetes? Por supuesto, es relativamente simple de explicar. El problema es los intereses que hay que afectar. Es decir, usted tiene una cantidad de horas. Por ejemplo, hoy en esta fábrica que trabajan 21 días corridos. Bueno, es decir, hay gente que no tiene trabajo y gente que tiene trabajo y es sobreexplotada. Bueno, imponiendo un aumento general de salarios, llevando el salario al costo de la canasta familiar y repartiendo las horas de trabajo entre los que quieran trabajar. Yo te aseguro que ningún desocupado considera que el futuro de su familia está asegurado siguiendo como desocupado. No es como se dice. Es decir, si uno ofrece un trabajo en una fábrica con un buen salario, con obra social y demás, todos los desocupados se van a inscribir. Ahora, el problema es que eso implicaría una pérdida de ganancias de los capitalistas. Y es decir, hay que afectar. Bueno, la otra es, seguir afectando los intereses de los trabajadores, que cada vez ganemos menos, que cada vez haya menos posibilidades. Bueno, por supuesto, es simple de plantear. El problema es que afectaría los grandes intereses de las corporaciones, de las grandes empresas. Por otro lado, me habías hecho otra cosa. Te decía, y hoy las pymes, por ejemplo. Sí. Obviamente están en desigualdad con respecto a una multinacional, como para brindar condiciones o para generar empleo. A pesar que hoy la Argentina funciona gracias a las pymes, ¿no? Sí, te diría que hay varias cosas sobre las pymes. En primer lugar, las grandes empresas se escudan en las pymes para explotar a sus trabajadores en condiciones dramáticas. Y dice, si pedían un aumento de salario, alguna pyme por ahí no la puede pagar. En general, los dueños de las pymes, como conocen personalmente a los trabajadores y demás, deberían ser los más interesados, como son empresas en general hasta de explotación familiar, los más interesados en que se puedan aumentar los salarios. Ahora, hay otro problema, que es que el gran capital, por ejemplo, yo trabajo en Unilever. Unilever tiene 150 pymes que trabajan para ella y que dicen, las pymes, el emprendimiento, no sé qué. Dice, si esto es de ustedes. Estas son, es decir, que le fabrica las tuercas a Unilever, le fabrica las tuercas solo a Unilever. Entonces, es decir, se disfrazan en pyme y entonces tienen otro convenio, no tienen salario, son tercerizados. Por ejemplo, adentro de la fábrica trabajan. Y esto es en toda la industria, no me la quiero agarrar solo con mi empleador, pero es así en todos lados, en Techint, en Toyota, tienen empresas trabajando adentro que son pymes que, digamos, le prestan solamente servicio a ellos. Entonces, claro, de autopartes, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la fábrica de autopartes, que algunas ni pymes son, algunas son grandes productoras, pero que producen, por ejemplo, mazos de cables o cosas para abastecer a la industria automotriz.
que por supuesto que no tiene nada que ver con el problema de la pyme, de un pequeño empleador. Ahora, con este escenario, a las pymes no las está condenando el reclamo de los trabajadores. A las pymes la condenan los bancos, la tasa de interés, las tasas impositivas. Es decir, el problema de las pymes, por supuesto, y de la situación, el régimen económico en general, que tiende a la concentración. Ahora, las pymes no deberían preocuparse por los reclamos de los trabajadores, sino por los usurarios que dominan el régimen bancario, de la LELIC, de la tasa de interés y demás. Nosotros, obviamente, nuestro partido, por eso se llama Política Obrera, parte de la base que hay que defender el interés de la clase obrera. Entonces, nosotros reclamamos un aumento de salario y el reparto de las horas de trabajo, obviamente manteniendo el salario en la canasta familiar, como debe ser. No, la canasta familiar es un concepto importante porque es lo que un trabajador necesita para vivir. Entonces, el mínimo para nosotros debería ser ese. Si alguien quiere explotar a otro y dice, no, bueno, pero no te voy a pagar lo que te alcance para vivir, es decir, bueno, ya deberías replantearte si vas a contratar a alguien, ¿no? Es decir, pero hoy en día es, se contrata en negro, se contrata como facturero, no las pymes, estoy hablando del gran capital, y después cuando ese trabajador, obviamente, cuando es echado o lo que sea, va y hace un juicio, dice, no, acá hay una industria del juicio laboral, como dijo Grabois en C5N el domingo. Eso, sí. Hay una industria del juicio laboral, en realidad lo que hay es una industria que no respeta los derechos laborales y que quiere que los trabajadores no tengan derecho luego a litigiar. Ahora, hay un informe de Recalde, Héctor Recalde, interesante, que explica que no creció acá en la Argentina los reclamos laborales. En 1994 eran 60.000 y en 2022 fueron 65.000 y subió como 4 millones de personas la cantidad de empleados. Entonces, no es que hay una industria generalizada de abogados, caranchos, sino que lo que hay es que las empresas no quieren correr el riesgo de que luego les hagan juicio. Las grandes, sobre todo. Las grandes, sobre todo. Yo lo que recomendaría es que cumplan con las leyes laborales. Alguien que cumple con la ley, luego no va a tener que pagar las multas. Si usted maneja a 150 por la plata, después le van a ir llegando las multas. Dice, pero ¿cómo? La industria de la fotomulta. No, si usted maneja 150 le van a llegar las multas, es así. Hay una creencia o por ahí, o determinados fundamentos, Pablo, que uno dice cuando habla de los derechos de los trabajadores, que me parece bárbaro que se defienda, que es lo fundamental, como que a veces son enemigos del capital, ¿no? Uno dice, bueno, llegan al gobierno y lo primero que van a hacer es combatir el capital, como bueno, el peronismo en su momento supo hasta cantarlo en la marcha. Política Obrera, en este caso, veo un inversor, lo tengo que plantear así abiertamente, ¿no? ¿Es un enemigo? ¿Está mal visto ser un inversor? De manejar capital, querer montar una empresa. No. Nosotros no lo vemos así. Ahora, el punto es el siguiente. Estamos hablando de un régimen social que exprime cada vez más a los trabajadores en función del lucro capitalista. Este régimen de explotación no va en cuestiones individuales. Aquí nosotros ordenamos nuestra caracterización a partir de la guerra mundial que se está desarrollando en Ucrania, de la destrucción del medio ambiente, del avance de la flexibilidad laboral en todo el mundo y en particular en la Argentina con unos niveles salariales increíbles y con una jornada de trabajo que cada vez se extiende y demás. No se trata de un inversor que nos la agarramos y demás. El régimen social capitalista, como lo único que persigue es el lucro, no tiene como en agenda la cuestión humana. Si tiene que destruir el medio ambiente para desarrollar algo rentable, lo va a destruir. Aquí en La Plata, quiero advertir que nuestro candidato hizo una denuncia
muy contundente de que se han hecho en lugares que tendrían que ser, en terrenos que deberían ser destinados a desagüe, se han rellenado para negocios inmobiliarios gigantescos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando de la niña pasemos al niño y las lluvias reemplacen a la sequía, ya hay algunos estudios que ponen en rojo el problema de las inundaciones en La Plata. Por dar un ejemplo nomás. Entonces, el régimen capitalista, en tanto a lo que apunta es a un crecimiento permanente de su rentabilidad o al sostenimiento de una tasa de rentabilidad, tiende naturalmente a destruir a la fuerza de trabajo y a la naturaleza. Claro. Nosotros planteamos un régimen social que priorice los intereses de los productores, de los trabajadores, de los campesinos. Es un problema de un régimen, no es un problema individual de un inversor, un productor, porque yo tengo familia y algunos son pequeños empresarios, otros son laburantes, otros son profesionales. No es que no les hablo y uno dice, no, soy el enemigo, sino que el régimen social que nosotros queremos construir es un régimen social nuevo sobre bases humanas, en donde la gente pueda vivir de su trabajo y pueda desarrollar una vida social y tener una vida como la tecnología de hoy lo permite. Hoy todo sale chauchas y palitos. Podríamos vivir una vida increíble en Argentina y en todo el mundo. Yo que soy una persona de la industria, por decir algo, como me gusta decir a mí, puedo decirte que el hambre en la Argentina se resuelve simplemente ordenando producir a las fábricas alimenticias que dejan de producir en el momento que la rentabilidad capitalista choca, digamos. O sea, hasta el punto que se la pueden comprar, los caramelos se producen. Luego de que ya no se dejan de vender, ahí el capitalista dice, bueno, acá la rentabilidad no me da, dejo de producir, ¿verdad? Exacto. Ahora, usted tiene que, las fábricas podrían estar produciendo mucho más, y sin embargo hay fábricas, no sé, como la Salteña y demás, que paran a ver, si no, este mes... A demanda, ¿no? Claro, por supuesto, trabajan a demanda. ¿Y cómo es la demanda? Lo que pueden comprar. Y sin embargo hay hambre en el país. Entonces, si eliminás la rentabilidad capitalista de la ecuación, resolvés el problema del hambre y resolvés el problema del trabajo. Claro. ¿Entendés? Ahora, el problema de los piquetes, era lo que me había quedado boyando. Quiero decirte que la lucha obrera, la protesta, hay que tener cuidado con esto, porque escuché un candidato decir, no, nosotros subimos los salarios, mejoramos las condiciones y se acaban las protestas. Ese tipo que es un dictador potencial. ¿Tan fácil? No, pero no es solo que tan fácil. Es decir, las protestas no se terminan nunca. Claro. Es decir, vos venís, suponete que se hace lo que yo planteo, gobierno de trabajadores, reparto de las horas de trabajo, aumento de los salarios, y luego viene y me dice, mirá, no nos están enseñando nada cultural. Vamos a hacer una protesta para que este régimen social nos abra las puertas. Y ¿sí? Yo que protesté toda mi vida, que estoy en todas las movilizaciones, ¿qué voy a estar en contra de una protesta? No, la protesta de la clase obrera es el motor. ¿Me entendés? Entonces no es que se resuelve, porque además es muy difícil para nosotros poder anticipar por dónde van a pasar los anhelos, los deseos, los sueños de los trabajadores dentro de 50 años. Yo no puedo decir, no, con esto... Porque, ¿qué pasa? Hay gente que dice, yo voy a Capital una vez todos los días. Y 2 por 3 me agarra un piquete. Entonces viene uno, la 9 de julio, uno y le dice, no, con mi agenda, Bullrich dice, yo te elimino a los piqueteros, los mato a todos. Y me banco la que venga. Como dice, como intentó hacer Macri, no pudo, digamos, ¿no? Es decir, ella lo acusa de Macri de tibio. Después viene otro y dice, no, consensuando, La izquierda no puede decir, no, yo voy a terminar con la protesta a través de subir los salarios. Porque la protesta sigue su curso, ¿entendés? Es decir, poder resolver un problema, pero un trabajador que se le abre una puerta, dice, bueno, ahora tengo una vida, dice, bueno, ahora quiero mejorar, porque inclusive ayer en una radio me decía, no, acá el problema es que los trabajadores
son consumistas, ¿no? Y entonces dice, tendría que ser como Pepe Mujica, que tiene el mismo auto desde 1940, nosotros no creemos eso. Nosotros defendemos el derecho a consumo de la clase obrera y su libertad de consumo. Si quiere comprarse un auto, defendemos que quiera comprarse ese auto. Quiere tener un celular de la mayor... ¿Por qué el obrero no y el capitalista sí? No, pero ¿cómo van a querer tomar un Rutini los domingos? Dice, ¿por qué? ¿Qué está hecho el Rutini para los empresarios? Bueno, nosotros defendemos... Esa es la calidad de vida, todo eso. Por supuesto. A la que uno quiera, ¿no? Pero aparte hay un discurso romántico sobre la pobreza. Decir, no, qué lindo, aquellos pobres, mirá, que vivían en una tapera y eran felices, qué sé yo. Mirá, ahora, le digo, mi hijo, si no tiene acceso a los juegos, a la tecnología, hoy en día eso es una necesidad imperiosa de cualquier juventud, y es un derecho. Y vamos a lo básico, una frazada en el invierno y una camita caliente para dormir, ¿o no? Pero por supuesto, pero eso... Nadie puede eso no, de ninguna manera, pero no alcanza con la frazada. No, por eso digo, y un alimento... y tiene que tener derecho a la cultura, a leer el diario. También. Ustedes producen un diario. ¿Qué mejor que los trabajadores tengan que decirle, mirá, yo me crié en una casa que todos los días venían 3 diarios. Y entonces uno se levantaba y leía, yo empezaba por el fútbol, después más adelante empecé a leer más de política, pero... Y bueno, es un acceso a cierto nivel de información cultural y demás. ¿Cómo voy a decir, no hace falta que lean, que consuman? No hay que romantizar eso, la pobreza. El derecho de información, de cultura, tiene que abrirse paso al arte, a conocer. En este caso, Pablo, sos gobernador, ¿no? Estás acá en calle 6, 51-53, ahí. No la conozco todavía. No la conocés, bueno, pero ponele, estás ahí, sos gobernador, tenés una protesta fuerte, y vos también tenés un ministro de seguridad, tenés una policía. ¿Qué policía te imaginas vos manejar en la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, ¿no? Porque siempre está ese debate. ¿Qué policía quiero tener yo como gobernador? En primer lugar, quiero decir que hoy la policía es utilizada para resolver los conflictos obreros en favor de la clase capitalista. Por ejemplo, la patronal del neumático hoy no dejaron entrar a los dirigentes del sindicato a las fábricas, apelando al derecho de propiedad privada que dicen tener sobre la fábrica y con cobertura policial. En el reclamo que hicimos nosotros en Unilever en el 2016, nos mandaron un destacamento fuerte de la policía. Bueno, nosotros, en primer lugar, consideramos que el problema de la seguridad no se resuelve con represión. Y en segundo lugar, un nuevo régimen social tendrá que discutir la organización de grupos de seguridad de los trabajadores, es decir, que en defensa de los intereses de los trabajadores. Hoy en día, en líneas generales, se utiliza el problema de inseguridad, que es un problema muy profundo y que no tiene una solución inmediata en este marco de degradación social que asiste a la provincia, se utiliza como una excusa para desarrollar un estado policial, un estado, digamos, de vigilancia. Nosotros no compartimos eso, no compartimos lo de Giuliani, que promovió Massa, la tolerancia cero, o lo de Bukele, que es lo que está planteando ahora, creo que es un candidato Santiago Cunio. Santiago Cunio, que plantea decir la eliminación del derecho de defensa. El famoso bala. Claro, de meterle bala, que en líneas generales se arma una especie de ola hasta que se prueba que se hace algo con un inocente, con una persona, por ejemplo, como es la masacre de Monte o cosas así, que decía, metamos bala y termina convirtiéndose en gatillo fácil. No tiene una solución inmediata el problema, pero si vos me preguntás qué policía me imagino una policía que defienda los intereses de la mayoría, es decir, de la clase trabajadora.
con una capacitación que evidentemente necesita una capacitación. O sea, no digo solamente la policía, todos necesitamos una capacitación, todos. Pero la policía especialmente también, ¿no? Por este tema, ¿no? El tema de los abusos que puedan surgir. Mirá, yo te diría que en el marco de una ola de discursos fascistas, de discursos, por ejemplo, que un candidato dice que hay que meterle fuego a la Villa 31, ¿no? Y que nadie dice nada hasta que ese mismo candidato se descubrió que decía que hablaba mal de los judíos y entonces ahí saltó, digamos, tuvo que renunciar, o que otro dice meterle bala a los pobres y demás. Por supuesto que por más capacitación que se le dé a la policía está dentro de ese discurso, digamos. No sé si se resuelve con un problema de capacitación. Me da la impresión de que este esquema de una policía al servicio del capital debería ser en su momento rediscutido integralmente. No me parece que esta policía con un par de cursos termine siendo otra cosa de lo que es, en mi opinión. Sé que hay una discusión ahora, si 3 meses, si 6 meses, 1 año de capacitación y demás. Bueno, pero si el discurso de los que lo van a capacitar es un discurso de características fascistas, o si el objetivo del gobierno es terminar con la protesta, en los que lo van a capacitar no es en mejorar la seguridad de la población o la indefensión, sino en decir cómo desarticular una protesta, una huelga, cómo perseguir a los manifestantes. No sé si eso va a favorecer los intereses de los trabajadores, ni va a ser una policía que recupere la imagen, ni nada. Me da otra impresión. Claro, porque fíjate que cada vez que hubo una protesta acá en la provincia de Buenos Aires e intervino la policía, toda la dirigencia te dice lo mismo, ¿no? O la militancia, te dice, esta es ahora nos dicen, esta es la policía de Kicillof, la que reprime, pero también nos decían por la policía de Vidal, que reprime, la policía de Scioli, que reprime, la de Solá, y así si te llevo hasta la de Dualde, ¿no? Son 40 años de democracia y uno dice, y la policía sigue siendo la misma, porque uno también compra ese mensaje, ¿no? Sí. Dice, ¿solamente es represiva la policía? ¿Está para eso solamente? ¿No? sí, bueno, no. Pero nadie se hace cargo, ¿no? O de mejorarla, o darle un perfil tal vez más humano, o un protocolo de actuación. Bueno, pero la policía en algún punto acata órdenes políticas. Entonces, si hay una policía que reprime o que mete bala, no es un loco suelto. Había uno que me decía, hay buenos y malos policía. Y yo le decía, mira, están buscando a los buenos porque nombran uno, lo echan, nombran otro, lo echan, nombran otro. Entonces los buenos, vos decís que hay buenos, pero no los encuentran. No, el problema es el de la indefensión, te digo, de que la población sale a la calle. Expresa un agotamiento total del régimen. No es un problema de policía, porque si vos tenés un cuadro de degradación social, por más cámaras, policías que tenés, la gente está sometida a vivir una vida complicada, es decir, de salir a la calle y tener que estar mirando. No considero que tengan una solución, aunque todos invocan, pasa lo mismo con la economía, ¿no? Es decir, yo escucho discursos de que soy chiquito de los economistas, fracasan esos discursos y al otro día ya tienen un nuevo plan y cada vez mejoran, ¿viste? Como los encuestadores también. Los encuestadores ahora dijeron en Córdoba que ganaba de Loredo por paliza. 5 puntos, 6 puntos. Sí, lo hicieron viajar a los pobres muchachos de Larreta, Bullrich y compañía y terminaron perdiendo, con lo cual, y nadie se hace cargo, los encuestadores no dicen nada. Claro. Pablo, ya se nos terminó el programa. Mirá. Pablo, bueno, la pasaste bien. Muy bien. Todo. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y bueno, prometeme que cuando seas gobernador vas a volver. Por supuesto, y vamos a hacer otro compromiso. Vamos a ver si pasamos las PASO, que es nuestro gran objetivo de llevar este debate a la elección nacional y a la provincial. Me comprometo a darme una vuelta en la siguiente ronda de la campaña. Por supuesto, sabés que serás bienvenido acá. Va a ser un gusto y siempre nos encanta escuchar todas las propuestas. Todas las propuestas son siempre bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente todas las propuestas que tienen que ver con nuestra democracia, que es la que más hay que defender hoy en día. Muchas gracias, Pablo. Fue Pablo Busch, él es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires